Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando que con toda fe y devoción, esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que, quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles: vayan, el pueblo que ven allí enfrente, al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráigamelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos y hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Gritamos, Hosana, Hosana con estos ramos, y es un momento de jubiloso, de veras. Y también en el Evangelio de hoy, en la pasión del Señor, vamos a gritar, crucifícalo también. Las dos cosas, y es parte de nuestro ser humano, y la imperfección que cada uno de nosotros tenemos. Queremos la salvación, danos su salvación, Hosana, y también somos parte de la cruz en este mundo, y muchas veces decimos crucifícanlo a Jesús, Cristo aquí en el mundo. Oramos por las gracias, seguir adelante, especialmente en estos tiempos únicos, que esta comunión y esta palabra nos da las gracias para seguir a Cristo, a su cruz y a su resurrección en esta Semana Santa. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Señor se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humanidad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo pongo a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío,
echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La pasión de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Él le respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego
tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes del que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te dejaré. Lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevaron consigo a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido hablar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez durmiendo, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que va a entregarme. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréhendenlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada muere. ¿No crees que si yo lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumpliría entonces las Escrituras, que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo a Jesús aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos los abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás,
donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se prepararon muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y construirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestigan en contra tuyo? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rascó sus vestiduras y exclamó: ¡Ah, blasfemo! ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Entonces, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegando la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntar este dinero con las limosnas, porque son precios de sangre. Después de debilar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue pasado aquel. Aquí pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó:
¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto del que el procurador se quedó muy extrañado. En oración de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del precio que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barabás. Dijo pues Pilato a los que ahí estaban reunidos, ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Entonces, estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, no te metas con este hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron a Barabás. Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos, crucifícalo. Pilatos preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos siguieron gritando cada vez más fuerte, crucifícalo. Entonces Pilatos pidió entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, yo no me hago responsable de la muerte de este hombre. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso a libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo, «¡Viva el rey de los judíos!» y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron de beber a Jesús vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suerte y se quedaron sentados ahí para cuidarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole, «Tú, que destruiste el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos diciendo, «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él».
Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues Él lo ha dicho. Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces, el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se separaron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el temblor y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también ahí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y las madres de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se le entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque hasta última impostura sería peor que la primera. Pilatos les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan, aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes, hermanas y hermanos.
En este domingo de la Pasión del Señor, quería compartir con ustedes una profunda reflexión escrita por un amigo diácono que vive ahora con su familia en Guatemala. El diácono Nate Bacon se ha convertido en un líder mundial en el movimiento ecuménico cristiano. Incluso ha tenido el honor de conocer al Papa Francisco por su trabajo. Aquí están sus pensamientos sobre la pasión de nuestros tiempos. ¿Qué significa este momento en el tiempo de la humanidad? Las más pequeñas de las cosas invisibles, un virus, puede azotar a través de pobres y ricos, rojos, amarillos, marrones, negros y blancos. Nada respetuoso de la riqueza ni del poder, ni de llevar las economías y las naciones a un alto y pronto de rodillas de una manera que el mundo del trabajo a día nunca podría haberlo imaginado fuera de la realidad de las películas de terror, incluso hace pocos meses. Estamos viendo a miles y tal vez pronto a millones morir en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y en Cuaresma no serán menos. Cuando recordemos que no somos más que polvo, la sabiduría de los ancianos se está borrando porque el virus los toma primero y como sistemas sobrecargados optan en su lugar por salvar a los más jóvenes. Luego están esas muchas naciones que nunca podrán alzarse pruebas antes de que la pestilencia ya haya causado estragos y se haya cobrado la vida de tantas almas desprevenidas. Luego, los frívolos, desde los líderes mundiales que afirman todo habrá terminado para la primavera y pierden un precioso tiempo hasta los jóvenes que vacacionan en primavera y dicen al infierno con el virus y siguen de fiesta en las playas de Miami. O aquellos que no toman en cuenta a sus vecinos pensando solo en ellos mismos, desafiando todas las restricciones que posiblemente podrían salvar su vida y la de muchos. El mundo está en un ayuno
carismal para aquellos atentos y los expertos y a los gobiernos que están tratando de salvar a los suyos. Nuestros hogares se convierten en células penitenciales de reflexión. Si tenemos hogares aún. Sin embargo, de repente se nos ofrece el don de redescubrir nuestra familia dentro de nuestras cuatro paredes, si estamos lo suficientemente bendecidos para estar juntos. Y se ofrece un don aún mejor, que apenas estamos empezando a ver. El don reconocer que somos una sola familia humana, enfrentando las mismas amenazas, pero teniendo las mismas esperanzas también. De repente, las cosas materiales significan menos. Las desviaciones de entretenimiento se secan. Los bares y restaurantes se cierran. Y tal vez llenamos el vacío con un aluvión de vestinas y juegos en línea. Sin embargo, incluso eso nos recuerda lo mucho que nos necesitamos el uno al otro. Los más jóvenes son tentados por el alivio de que la enfermedad parece tomar a los ancianos. Pero esa mentalidad solo conduce a la muerte espiritual. Somos los guardianes de nuestras hermanos y hermanas. La vida de nadie importa menos. Las economías ricas pueden de alguna manera reunir miles de millones o billones de dólares para tratar de mantener vivos los sistemas capitalistas, mientras que en el basurero de la ciudad de Guatemala y tanto lugares como ese, los que están en el fondo, la basura del mundo para sobrevivir, se quedan sin y abandonados por el gobierno y por las ONGs. Una tormenta perfecta que revela lo frágiles que somos. Una lección que debimos haber aprendido hace mucho tiempo. Sin embargo, el orgullo del logro y la revolución industrial nos cegó con el tiempo a la dignidad de aquellos que fueron excluidos, esclavizados y empobrecidos por la codicia y el poder sin restricciones, camuflados en trajes, corbatas y superficiales sonrisas. Y ahora aquellos que ponen sus vidas en riesgo cada minuto para ayudar a salvar todos
las vidas que pueden. Se quedan expuestos sin la ropa protectora necesaria que podría asegurar su capacidad de estar para sus propias familias, así como para el mundo. Este virus invisible que se mueve aparentemente a la velocidad de la luz nos ofrece un don grande, severo, costoso, tal vez el último, si tenemos ojos para ver. El voltear nuevamente a las cosas que importan, a la fuente de vida, a nuestro prójimo más allá de los muros y las fronteras, a la propia sangre de nuestra madre tierra que nos acuna y nos alimenta sin quejarse, aun cuando la estrangulamos, rehusando a aflojar a nuestro control. Si tenemos ojos para ver y oídos para oír, entonces este es nuestro momento para despertar de nuestro sueño atomizado y comenzar a hacer nuevas preguntas y volver a nuevos paradigmas, a nuestro Creador y a nuestro prójimo, y reconstruir este hermoso, pero torturado mundo de abajo hacia arriba, y no sobre la frágil paja de la codicia y el falso consuelo, sino sobre los sólidos pilares de la candura, la justicia y el amor. Nuestros ancestros y nuestros descendientes estén viendo cómo se desarrolla este drama. Es para aquellos de nosotros que estamos en el ring, en este momento conmovedor, el demostrar nuestro valor, solidaridad y compasión. El mundo espera nuestra respuesta. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con que el Padre y el Hijo reciben la misma salvación y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En la cruz Jesús contestó la oración del ladrón. Presentemos nuestras preocupaciones al Señor y la vida. Por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los jefes del Estado y gobernantes de las naciones, para que, imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse, especialmente las enfermeras y doctores en esta crisis. Roguemos al Señor, te rogamos, por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección. Roguemos al Señor, te rogamos, oínos. Por todos los reunidos ante esta mesa, para que perseveren en la oración y apoyen a los que van a recibir los sacramentos de iniciación. Roguemos al Señor, te rogamos, oínos. Por todos que sufren, todos los enfermos, las familias en este tiempo de crisis de coronavirus y COVID-19, para todos que han muerto por este virus, por que descansen en paz. Roguemos al Señor, te rogamos hoy. Por nuestras súplicas en silencio. Roguemos al Señor, te rogamos hoy. Señor Dios, tú aceptaste el sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Ahora recibe estas peticiones y las que están en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en mis manos este sacrificio, alabanza y gloria para nuestro bien y toda Santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos traiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la meditación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores, y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te cantamos con voces de júbilo diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pablo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz. La paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno, entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Ubi caritas est vera, Deus sibi est, unidos como un solo cuerpo, en la comunión, demostremos nuestro amor a quien primero amó. Ubi caritas est vera, Deus sibi est, Deus sibi est. Acto común espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Vengan al menos espiritualmente a mi corazón, y como ya se les hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos.
Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. As most of you know, my Spanish is very limited, especially conversational Spanish. Él está aprendiendo todavía su español. But I wanted you to know what was coming up this coming week for our community. Esta semana que viene, esta es la información por esta semana. We will be doing a number of things, all of them online. Todos los eventos en el internet. We will have morning prayer done in English on Zoom. La oración en la mañana en inglés en el proyecto Zoom. Zoom. Go to the website to find out details. Vayan a la website para los detalles. And then beginning on Wednesday, we are going to do something different. Este miércoles vamos a hacer algo diferente. We will be hosting here at Christ Our Hope a Tenebrae service. Aquí en este templo de Cristo de Esperanza, un servicio de tenebre. And that will be at 7 p.m. on Wednesday. A las 7 en la noche. Miércoles. Holy Thursday on Thursday at 7 p.m. Jueves Santo a las 7 también en la noche. In English, lo siento. And then Good Friday will be over at St. Patrick Church, our paired community. Viernes Santo vamos a celebrar en la iglesia San Patricio. But we will be blessed to have the homily done by Father Arturo Araujo, who is from Seattle University and is here often. La predicación el jesuita Padre Arturo. And that'll be on Good Friday. That will be en español, no en inglés. And then on Saturday, we have the Easter Vigil. That will happen at 8 p.m. La vigilia de Sábado Santo será a las 8 en la noche. And then we will have Spanish Mass on Easter at its normal time. La misa el domingo de Pascua a las 5, como siempre. Many things to enjoy this coming week and journey with Jesus. Por divertirse muchas cosas y vamos a caminar con Jesús. Gracias. Appreciate everything. Inclínense para recibir la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.